¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es Politeia, la noche de gala de la política. Señor Danterbeta, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Transitamos octubre, realmente una primavera bastante caliente. Ya se está yendo octubre. Sí, es cierto, de golpe y porrazo ya estamos del otro lado. Realmente una primavera muy caliente, no tan solo en el clima, sino que también el ambiente político tiene lo suyo. Hoy lo voy a hacer hablar un poco, seguramente va a tener que hablar un poco usted de un tema que conoce mucho y le gusta, que es el azúcar, porque va a venir gente del interior, ¿no? Municipales del interior y gente de Aguilares que están muy enojados, sus razones tienen, y claro, allí la presencia del trabajo es lo que habló usted tantas veces, que yo lo escuché, de eso de el azúcar, la zafra, los vamos a hacer un poquito, usted va a poder hablar de eso. Tucumán es azúcar, pero el interior vive del azúcar. Realmente todo el interior, recuerde, cada pueblo se fundó alrededor de un ingenio. Es por eso que tiene una gravitación enorme. Usted cierra un ingenio y desaparece toda la ciudad. Así de fácil. Esa es la historia. No sé, vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Y sobre las palabras, sus declaraciones, por supuesto. Yo les voy a pedir su opinión. No escuché, pero desde ya, el interior le está pasando muy mal. Y no tan solo en cuestión de actividad azucarera. La actividad azucarera no afronta buenos precios, no tuvo buenos precios a lo largo de toda la campaña, recién logró recuperar algo hacia el final, como ocurre siempre. Pero el primero que vende, el más necesitado, y vende siempre mal, vende muy barato. Cañeros, y sobre todo hay una cuestión que es trascendente. Desde que se produjeron varios cierres de ingenio, todo el personal dejó de ser permanente. Trabajan con el sistema, a pesar que han pasado 8, 10, 15 años desde que algunos industriales se hicieron cargo, son todos personal contratado, no hay personal permanente. Cuando antes eran plantas de 700, 1200 empleados permanentes, bueno, ahora si llegan a 10 es mucho, ¿no? Bueno, ese es un tema. No sé qué más tiene usted. No, la realidad de Tucumán tiene realmente aspectos muy preocupantes. En este caso, vamos a analizar un poquitito qué es lo que está pasando en la justicia. La parte penal, por supuesto. Hay muchas situaciones. ¿Qué está pasando con la corrupción de nuestro gobierno? Que va a tener que dar muchas explicaciones a lo largo de estos próximos 14 meses que faltan y, por supuesto, con gran repercusión para la valla después. Se hizo el lanzamiento, ya hay un cambio, ya lo anunciamos acá y lo tiramos en carácter de primicia hace 3 semanas atrás de esta posible unión Cano con Massa. Realmente eso consolida y tiene muy preocupado. Ya es insostenible la presión que realiza el gobierno de la provincia para que haya seguidores en la fórmula Mansur. Y Mansur también tiene su interna en Buenos Aires. La interna del oficialismo en Tucumán es caníbal total. Ya, se están comiendo entre ellos. Ahora, apareció ese López. Le compra, le da vuelta a dirigentes de Jaldo. Porque exacto. Ahora se habla que también puede ser López Alperovi, pero Alperovi José, porque como bien lo explicó acá en un programa el doctor Iriarte, hay un vacío en la Constitución y él sí puede ser candidato a vicegobernador. Y bueno, es caníbal, claro, es sin principios, por supuesto, es sin escrúpulos. Pero es a doble punta, porque mientras acá hay un canibalismo, el canibalismo en el Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó. Ya vamos a hablar en el transcurso del programa. Ahora hay una idea de, bueno, un sistema nacional de medicamentos, por supuesto, NAC and POP, por supuesto, que es nada más que para evitar que entre los medicamentos que usted como jubilado seguramente necesita, como son todos importados. Bueno, alguien desde Buenos Aires van a eliminar una resolución 150 que estaba desde la época de Cavallo, que le daba prioridad al ingreso de todos los medicamentos. Ahora no, va a haber una comisión de eruditos, es si usted necesita o no. El objetivo es uno solo, es un problema de economía, es un problema de bolsillo, es un problema para evitar la fuga de dólares, que son muchos. Y por supuesto, uno de los principales implicados en esta situación es PAMI, que ya le debe más de 2.000 millones de pesos al sector farmacéutico y recibe constante cortes de servicios. Todo esto, por supuesto, también hay otras historias dentro de PAMI, hay corrupción, los valores que cobran sugerencias, la cantidad de empleados, se duplicó la planta de personal. O sea, hoy en día PAMI tiene 20.000 empleados, medio mucho, ¿no? O sea, pero bueno, la cantidad de jubilados que se atienden, por supuesto, son la misma cantidad. A los afiliados. Exactamente, porque no dejan aparecer uno nuevo. O sea, para la historia de acceso a los servicios, por supuesto, la conoce usted mejor que nosotros. Bueno.
Todo esto en Politeia. Cuando volvamos, Dan Derbeta va a hablar con el doctor Juan Robles. Ya volvemos. Sin duda que hay muchos temas que tienen preponderancia en nuestra vida y mucho lo que hoy se está hablando es actos de corrupción o situaciones que afectan directa o indirectamente nuestras vidas. Uno de los más recientes es una serie de irregularidades que se detectó en el Plan Argentina Trabaja, el Plan Nacional, por parte de funcionarios del gobierno de la provincia de Tucumán y que la denunciante, por supuesto, sufrió algunas situaciones bastante no deseadas para cualquiera por querer que esto salga bien. Realmente el deseo de todos es que nuestro país sea distinto, que tengamos oportunidad. Bueno, vamos a hablar con su abogado, con Juan Robles, el doctor Juan Robles, quien nos acompaña para tratar de analizar un poquitito qué es lo que está pasando con esa denuncia. Bueno, usted sabe de que la presidenta de una de las cooperativas dentro de las muchas que integran el Plan Argentina Trabaja, fue sorprendida en su buena fe porque pretendían de que firmara una serie de balances a los cuales ella desconocía en absoluto, que firmara inventarios a los cuales ella desconocía en absoluto, se tomó conocimiento de que habían falsificado firmas y en base a eso iniciamos una denuncia donde se ha acreditado fehacientemente de que esta cooperativa dispone de sumas millonarias de dinero. En este caso, el caso Leading Case, que le llamamos los abogados, es un club que está en la calle de Venezuela, donde teóricamente habría recibido para refacciones, para hacer una serie de obras, la suma de 2.600.000 pesos, no me recuerdo bien la suma. Sí, era esa. Y resulta de que hemos concurrido al lugar y no hay absolutamente nada. Posteriormente fue el diario La Gaceta a corroborar lo que nosotros firmábamos, nos dedicó un buen espacio, sí. Un buen espacio y recibió el testimonio de la comisión directiva donde, bueno, quedó acreditado de que no habían gastado un solo peso. Pero ampliamos la denuncia porque estas cooperativas reciben maquinarias, o sea, para realizar trabajos, ¿no? Estas maquinarias fueron vendidas a terceros. O sea, la maquinaria llegó, el dinero llegó, pero no está ninguna de las dos cosas. Así es. Y lo que es más risible, digamos, es que están encuadradas jurídicamente dentro de la Ley Nacional de Cooperativas, la Ley 23.337, que establece de que ninguna cooperativa realiza trabajos gratuitos, es decir, todo trabajo se presume remunerado. Resulta que estas cooperativas realizaban obras a particulares, pero sin embargo, esos dineros nunca llegaron a repartirse proporcionalmente dentro de los miembros de una cooperativa de trabajo. Tan solo recibían una suma de 2.000 pesos. Radicada la denuncia, el Ministerio Público, el Juzgado Federal, el fiscal, el doctor Gómez, el jefe de todos los fiscales, pidió la imputación de un legislador, de una ministra y de una funcionaria de primer nivel del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la provincia de Tucumán. De la provincia de Tucumán. Solicitó una serie de medidas, allanamientos, secuestros y sobre todo las imputaciones. Bueno, chocamos con algo que es trágico en nuestros días, que es la total dependencia del Poder Judicial al Poder Político. En este caso, el señor juez federal número 2 no hizo una sola de estas medidas, o sea que... fueron solicitadas por el fiscal, pero por el fiscal quedó ahí en la mesa de claro, exactamente, demoró, nunca hizo nada. Es más, no nos quiso dar el rol de querellante, a consecuencia de apelamos ante la Cámara nos dio la razón y ordenó una serie de medidas. Sin embargo, hasta el día de la fecha no fueron realizadas. Pero lo que es más grave de todo esto es lo más grave, o sea, donde hay ya una violación
tremenda de los derechos humanos es que esta señora ha sido agredida por patotas que evidentemente responden al poder político. Las lesiones fueron de tal magnitud que la propia Cámara ha ordenado que sea la señora incorporada al Plan Nacional de Protección de Testigos. Es decir, es un hecho sumamente grave. Es decir, que una persona que denuncia al poder, puede pagar con su vida o con su integridad física el ejercicio de un derecho cívico, ¿cuál es el de denunciar? Quiero aclarar a nuestra audiencia que él es el abogado de esta señora, quien se reconoce en su momento, por lo que leí, como puntera política, pero a fin de preservar también su seguridad, hemos tratado de que esto sea explicado a través de su abogado, que está llevando adelante la causa. Realmente es muy preocupante que hoy en día, por denunciar algo, se tengan que afrontar este tipo de situaciones, pero es la idea del poder político, causar temor para que nadie cause denuncias. Bueno, usted sabe que en realidad esto es lo más grave, o sea, no hay un poder judicial independiente, o mejor dicho, para no generalizar, hay muchos bolsones colonizados por el poder político al poder judicial. El caso de Paulina Levos, hoy tuvimos la desagradable noticia de que en el caso de esta chiquita Morena Casesio, que falleció porque el avión sanitario de la provincia no estaba disponible en ese momento. Bueno, lo del avión sanitario es un decir, porque realmente tiene un uso ejecutivo más que sanitario. El fiscal de la quinta nominación, el doctor Navarro Dávila, ha archivado vergonzosamente este proceso sin realizar una sola medida de prueba. Es decir, esto es el panorama gravísimo de que no funcionan las instituciones de la República. Usted sabe de que hay una organización internacional que se llama Transparencia Internacional, que califica la calidad institucional de los países y en base a ello se invierte o no se invierte dinero de acuerdo a los índices de funcionamiento o no del Poder Judicial. Bueno, en este caso nadie puede invertir. Ya vamos a llegar a un tema que es mucho más amplio y de completa actualidad, pero me gustaría antes continuar con el caso de la señora Ruarte. ¿Cuántas situaciones más? Usted habló de un leading case. ¿Cuántas cooperativas? Bueno, mire, lograron averiguar ustedes que están trabajando. Por versiones del Ministerio Público, el doctor Gómez, alrededor de 140 casos iguales que este o peores que este. Yo estuve ayer por 2 cooperativas nuevas donde no le pagan un centavo, realizan obras privadas y no cobran. Fuimos a reclamar. No obtuvimos la respuesta, ni siquiera ¿La gente cobra directamente de la cooperativa? No, ese es otro tema. Hay un incentivo de 2.000 pesos que manda la Nación, pero nada... ¿Sería 2.000 pesos el incentivo para cada trabajador? Para cada o colaborador No, ese es el tema. Son cooperativistas, o sea, son socios. Es una sociedad comunitaria, si se me permite el término. Pero, a su vez, la cooperativa que recibe las herramientas, que recibe las maquinarias de la Nación, debe emplear una suma de dinero para capacitarlo en distintos oficios para que la cooperativa pueda desarrollarse después en forma autónoma. Entonces realizan obras particulares y nadie sabe dónde va ese dinero. Es decir, hay un silencio total. Yo ayer y antes de ayer estuve acá en el 3er piso de Previsión Social, donde ni me quisieron atender, no reciben notas, y el juez, que no ha secuestrado la documentación, entonces esto es el reino de la tiempo de impunidad. arreglar, acomodar, que aparezcan cosas que deberían haberse hecho y no se hicieron, y así sucesivamente. O sea, digamos, arreglarla la causa. Así es. Esa sería la situación formal sobre esto. Si hablamos de 140 o 150 cooperativas, ¿estamos hablando de la ciudad de San Miguel de Tucumán o estaríamos hablando de la provincia? No, de la provincia. A nivel provincial, lo mismo. Y la cantidad de dinero el faltante, es anual. Por lo menos detectado en la causa esta de... Nosotros detectamos una obra. En una obra. Una sola obra, la de un club oeste, creo que se llama, que está en la calle Venezuela.
pero hay cientos de esos trabajos. Fíjese usted de que esta es una herramienta, es una herramienta muy útil, muy necesaria para los trabajadores, no para los que no tienen nada, porque pueden aprender un oficio, pueden desenvolverse en alguna actividad laboral. Pobrecito, una víctima acá, porque el cooperativismo es una muy buena idea pero que ha sido totalmente desvirtuado. Sí, sí. Por ejemplo, no sabemos los domicilios de los presidentes, por ejemplo. Pero seguramente ese también es otro leading case en cuanto a que todos los presidentes son justamente algún dirigente político de envergadura. Claro, el contrato figura la Constitución, entonces figura el número de documento y el domicilio. Nosotros hemos remitido carta documento y vuelven, el correo argentino nos devuelve la carta documento. Domicilio desconocido o inexistente, o la persona esta no existe. Más o menos esto para que tenga una idea dónde estamos parados. Bueno, también en esto, por supuesto, la encargada y responsable de verificar y de controlar a la cooperativa también tiene su parte que ver, porque si se autorizan cosas que no han sido comprobadas, ni su existencia, ni su domicilio, nada, también hay una responsabilidad por parte del organismo. Pero no tan solo, algo que se me pasaba por alto, acá estaría involucrado el Tribunal de Cuentas, porque usted sabe que esto tiene... a grandes rasgos, este programa Argentina Trabaja tiene tres partes. En primer lugar, la constitución de la cooperativa, ¿no? La realización de la obra, sí, la proyección de la obra, y luego la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas. Bueno, ninguna de las tres etapas formalmente, o sea, no podemos llegar a esa documentación, alguien la tiene. ¿Por qué no la exhiben? ¿A quién están encubriendo? Y estamos hablando de sumas millonarias de dinero. Funciona como un plan más. Así es. O sea un bolsón más. Es una especie de clientelismo, digamos, obsceno, porque hay mucha gente que confía en esto, o que ha confiado, y bueno, no se animan a prestar su nombre para denunciar, pero sí lo están haciendo otro grupo demasiado importante de personas que nosotros nos encargamos de brindarle la información de lo que es la ley. ¿Cuál es el estado de ánimo de la denunciante? Bueno, tiene muchos problemas, está con tratamiento, el plan de protección de testigos es un plan muy serio, o sea que no cualquier persona puede acceder a esta persona en su riesgo de vida o de integridad física en la escala de 1 a 10 calificó 8. O sea, no tenían ni que pensar los jueces por otro lado. No. Sin embargo, el juez, el doctor Poviña la denegó. Fue la Cámara, ante una apelación nuestra, que revocó esa decisión y ordenó que se siga. Bueno, pero sin embargo está paralizada la causa. O sea, no se mueve con la celeridad necesaria. Gassenbauer, la ministra es Temkin, o sea, esa sería... No, Temkin, perdón. La licenciada Mirkin. Mirkin. Y una funcionaria de primer nivel que forma parte de ese equipo. O sea, mejor dicho, que están vinculados a en los más altos niveles del poder. Bueno, todo lo que hemos hablado nos lleva a que nos gustaría conocer un poquitito la opinión, del tema de la semana, porque lamentablemente nos plantan agenda para hablar de otras cosas y no de la que la sociedad a lo mejor querría. Modificación del Código Procesal Penal. Mire, yo no le tengo miedo al debate sobre una reforma. El Código de Procedimiento de la Nación es un proyecto que es una ley que es anterior a los tratados internacionales, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero veamos a dónde apunta el poder. El poder apunta a usar ese poder que va a estar en manos de los fiscales, a los cuales los designa por decreto la doctora Gil Jarbó. Entonces, que esos fiscales, no investiguen. O sea, le quitan la investigación al juez, se lo dan al fiscal. Y el fiscal, y el fiscal, por supuesto, es obediente al poder político de turno. Perdón, nos gustaría un poquitito de docencia. Somos todos profanos, porque realmente somos pocos los que fuimos por la parte penal. Tal vez algunos más por la parte civil. Esta modificación altera la vida jurídica, la actuación jurídica a nivel nacional. No tiene nada que ver con la provincial. No, nada que ver con la provincial. A su vez, en ese caso la pregunta es,
cuando uno habla nacional, ¿nacional pura o también la federal? No, es... Porque creo que tenemos varias cantidades acá no estamos refiriendo a los... A ver, para que el pueblo entienda, nos estamos refiriendo a los delitos donde están comprometidos los funcionarios públicos. Solamente. Es decir, que esos serían los beneficiarios de esta reforma, que tramitan ante la justicia federal. Felizmente, en Tucumán tenemos una Cámara Federal de lujo, como a nivel provincial tenemos un presidente como el doctor Antonio Gandur, que es de lujo. Pero claro, hasta que llegan las causas acá, ha pasado mucho tiempo, se han cometido muchísimos daños a las instituciones, daños a las personas, daños al patrimonio, al patrimonio del pueblo. Yo creo que ya alguna idea tenemos. Por supuesto, la esencia, se habla de una situación, a ver, si usted comete un delito y es de otro país, directamente lo deporto. No, primero paga el delito, pero bueno, lamentablemente hay una serie de situaciones que, bueno, narcotraficante, bienvenido, porque el narcotraficante no es normalmente el dueño del negocio, no está acá, sino que seguramente un colombiano, mexicano. Fíjese usted, vez pasada se juzgaron dos causas en el tribunal oral, en uno de ellos fue sujeto acusado, un juez. Esa misma causa, o sea, pero antes que ese juez fue juzgado un asesor directo del gobernador Alperovich. A este funcionario directo lo sobreseyeron por el transcurso del tiempo, por prescripción. Los abogados del juez plantearon diciendo, nosotros invocamos esta jurisprudencia, este criterio, y le dijeron que no. Es decir, la verdad es hija del poder. Si usted tiene poder, va a tener razón y va a tener verdad. Una hermosa conclusión y, bueno, por supuesto, iniciamos el debate de la cuestión de la justicia. Por supuesto, y varios programas dedicados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Realmente muy docente todo lo suyo y nuestro saludo y desde ya nuestra solidaridad con su representada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en Politeia. Hay un tema en la provincia que a veces parece desgastado. Es el interior. Claro, hay protestas, viene uno, reclama uno, aparece, le hacen notas. Es como que va desgastándose. Como que forma parte del paisaje y ya la gente deja de verlo. Pero la situación del interior tucumano es grave, de gravedad absoluta y tendiendo a empeorar. Hay mucha miseria, hay mucha desnutrición, hay mucha necesidad. De esa necesidad que lo pone al ser humano al borde de la desesperación. Y las autoridades o no se quieren percatar, no les importa, a pesar de que constantemente se les está informando, como les decía, y la dejan seguir. Pero como está al límite, en cualquier momento el interior se viene y se va a venir mal. Y los responsables son los que gobiernan. Porque esto no es nuevo y no podrán decir nos sabía o nos sorprendió. Porque ya más de lo que le avisan, lo que le dicen, lo que se protesta, no se puede hacer. Y entonces la gente, así como en esa comuna de Chicligasta, lo echaron a patadas, y ojo que en varias comunas ya se intentó lo mismo, más grave se le va a poner al gobierno.
Para hablar de ese tema, está presente Carlos Reynoso, la vieja, secretario general del Sindicato Municipal de Yerbabuena, y Vicente Ruiz de Aguilares. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenido a Politeia. Buenas noches, Alberto, gracias por invitarnos. Efectivamente, lo que vos terminás de decir es una cuestión real, que acá nadie está inventando nada. El tema del interior, en el caso de los estatales, somos los peores pagados de la administración pública centralizada. Tanto a los municipios como a las comunas, las 93 comunas. Los compañeros de las comunas y municipios no tenemos adicionales, no tenemos horas extras, no tenemos desarraigo, no tenemos un montón de ítems que tienen las distintas reparticiones acá en el Gran San Miguel de Tucumán. Sumado a eso, las cosas son mucho más caras, porque la transporta de acá, el transporte, llevar la mercadería de aquí para que nos vendan en el interior, es mucho más cara. No hay competencia en los negocios, como hay acá en San Miguel de Tucumán. Siempre se consiguen las cosas mucho más baratas. La situación de las 93 comunas es caótica, porque en realidad lo único que cobran el sueldo pelado de la categoría 15, los trabajadores, el 100% de los trabajadores de las comunas están en ese sueldo de la categoría mínima, la 15. Se jubilan en la 15, cuando se jubilan con 2.700 pesos por mes. Además, tenemos una cantidad enorme de compañeros contratados, que son contratados y que están colgados de un piolín, porque se van estos que están en el gobierno, ¿y qué va a pasar con estos compañeros? Pues no estamos hablando de 100, ni de 200, ni de 1.000, estamos hablando de 8.000 compañeros en las 93 comunas. Que no tiene salida, que no tiene trabajo, que ya pasaron las cosechas. No, es tremendo. Las cosechas temporarias que hay en el interior, caso caña de azúcar, limón, arándano, frutilla, cada vez son más cortas y con menos paga. Tenemos 28.000 compañeros trabajadores del Citru que ya han presentado, a través de sus organizaciones sindicales, han presentado el pedido del plan Interzafra. Pero por más que le den un plan Interzafra de 1.500 pesos, 1.800 pesos, ¿para qué le dan calza? El tema es que lo mínimo que le tendrían que dar el plan Interzafra a estos compañeros es el mínimo vital y móvil, que hoy en la actualidad está en 3.600, 3.800 pesos. Eso tendría que ser el sueldo, y a partir de ahora no esperar diciembre, enero, febrero, como le dan, y encima de los 28.000, yo creo que van a quedar 10.000 afuera, porque no han tenido una cierta cantidad de días trabajados, porque no han tenido descuento, una serie de problemas administrativos que lo dejan afuera. Ahora, ya seguimos, Vicente, ¿no? Le doy la palabra a Carlos. Lo único que le quiero decir es una cosa. La gente tiene una confusión grande. Cree que Yerbabuena es esa avenida bonita, hermosa, con lindas casas. Pero en Buenos Aires, en Yerbabuena, hay muchísima miseria en su interior. Y también la han pasado muy, pero muy mal durante mucho tiempo los municipales. Hoy quizás están un poquito mejor, debido precisamente a la lucha de Carlos Reynoso. Pero no alcanza. Debe seguir peleando y todos los días. Pero él lo va a contar mejor. Carlos. Bueno, Yerbabuena no es tan solo la avenida Conquija ni la Presidente Perón, porque a las orillas de estas dos grandes avenidas hay una miseria total. Más allá que el intendente Toledo, a Ciudad Oculta, le ha dado una prefabricada, no hay fuente de trabajo, porque la única fuente de trabajo que hay en Yerbabuena es la municipalidad. Y si Vicente hablaba de que las cosas son caras, en Yerbabuena son un poquito más caras todavía que en todas partes. Más allá que estamos en la ciudad jardín, como le llaman, las cosas son 2 veces más caras que en el interior. ¿Por qué? Porque en el interior, cuando salgo yo, veo que un kilo de blando vale 40 pesos, 50 pesos, y acá vale 80, 89 pesos. Y por ahí saco una oferta el BEA, pero es mucho más caro estar en Yerbabuena que estar en el interior. Y la miseria que hay en Yerbabuena, en el barrio La Esperanza, la Ciudad Oculta, Nicolás 1, 2, 3 de San José.
Claro, eso la gente no tiene ni idea que hay esos barrios, ¿no? Olla, sí. Y así, en muchas partes de Yerbabuena hay una miseria total, porque la gente no tiene fuente de trabajo y los pocos que hay, que dan los grandes hiper que pusieron, llevan gente de afuera. No solo los ciudadanos de Yerbabuena que han entrado a trabajar en el Super Bea, en el Walmart, en el Easy, en todos los comercios grandes que pusieron en Yerbabuena, no es la gente de Yerbabuena que ha entrado a trabajar, es gente de afuera que ha entrado a trabajar. Esa es la confusión que hay en Yerbabuena, que son empleados, que todos los ciudadanos de Yerbabuena trabajan en eso, pero son mentiras, no trabajan ahí, son gente de otra parte que vienen a trabajar en Yerbabuena. Vicente, otro de los temas, ¿no? Y en esto a veces yo me enojo con algunos de mis colegas porque se quedan en la fácil cuando dicen, sí, salen, cortan ruta, una o la otra. No, lo que pasa es que no quieren trabajar. No hay trabajo en el interior. No es que no quieren trabajar y quieren vivir de un plan. No hay trabajo. No hay trabajo, no han creado fuente de trabajo. En realidad yo creo que se ha perdido 10 años, pero que lo que yo tengo uso de razón, ningún gobierno ha manejado tanta plata como este gobierno, tanto nacional como provincial. Diciembre dice que van a ser 105 millones de pesos, algo así. Todos los gobiernos anteriores tenían déficit, esto superávit, y lo que menos han hecho es industrializar o crear fuentes de trabajo genuina, porque al no tener fuente de trabajo genuina, ahí está el problema, que está muy entrelazado la falta de trabajo con la droga, con la inseguridad, porque los jóvenes no tienen perspectiva con este gobierno, con estas políticas, no hay perspectiva. Cuando vos hablas de fuente genuina de trabajo, claro, suena ya desgastado el concepto. Lo has dicho tantas veces, lo has pedido tantas veces, desde años para acá, que ya suena y es como le resbala a la gente. Claro. Pero no hay una fuente de trabajo. Así es. Genuina. No se cree. Mira, en Aguilares tendría que ser una ciudad floreciente. Tenemos 2 ingenios y tenemos la fábrica de alpargata o la fábrica textil más grande del país. Pero es el lugar que menos trabajo hay. El único trabajo que hay es en la municipalidad. No hay otro trabajo. Y después en el campo, vuelvo a reiterar, el campo, las cosechas temporales son cada vez más chicas, con menos paga, ocupan menos gente. La situación es muy difícil. Los ingenios son un cementerio de chatarra. El ingenio Aguilar, el ingenio Santa Bárbara. Eso dan lágrimas verlo. Entonces, y trabajan cada vez menos gente, con menos paga, y cada vez menos tiempo. Ya el ingenio Aguilar es uno de los últimos que empezó, ya ha terminado. Bueno, acá tengo un especialista en materia de azúcar y de zafra, y desde que teníamos el Politei anterior, que siempre reclama al gobierno que cuándo van a entender que esa es una riqueza de Tucumán, a la que hay que apostar, que hay que seguir apostando, que es lo que tiene Tucumán, y lo dice con números, lo dice con cifras, Dante, y bueno, no les dan bolilla, ¿no? Cuando se demos cuenta van a cargar en los containers los pedacitos de caña y lo van a llevar a industrializar en otro lado, porque si ya la llevan al azúcar cruda, no hacen nada. Entonces, así que por lo tanto a eso apuntan, cuando tendríamos que tener en cada ingenio por lo menos unas 10 o 15 mini fábricas. ¿Cómo no vamos a hacer un complejo fabril de cada ingenio? Si teniendo tantos derivados de la caña de azúcar, más de 100 derivados, ¿cómo en cada ingenio se tendría que obligar a los dueños de ingenio o el gobierno plantea eso? Fábricas, mini fábricas de todo lo que se pueda producir desde la caña de azúcar. Y eso traería una posible fuente de trabajo genuina, como el ferrocarril, la creación del ferrocarril. Ahí tendríamos fuente... mano intensiva de trabajo. Por supuesto, vos sabés lo que sería un corredor desde San Miguel de Tucumán allá a la Madrid, una nueva traza del Ahora, toda esa miseria, Vicente, y esto es lo que quería hablar con ustedes en el día de hoy, toda esa miseria, toda esa pobreza, está generando bronca porque hay un contexto donde gente
dirigente se está enriqueciendo a ojos vistas de gente que no tiene para comer. Entonces, no exageramos cuando decimos que la gente del interior está caliente, para hablar en criollo. Y en cualquier momento va a haber algo malo en Tucumán por detrás de esto. No, así es, no se ve cómo se enriquecen, cómo hacen ostentación con lo que se han llevado del Estado. Yo he conocido gobiernos corruptos, pero como ninguno, desde el gobierno nacional para abajo. No he conocido ningún gobierno tan corrupto como este. Pero bueno, tiene la gente es la que tiene que decidir a través de las organizaciones, a través de organizarse, unirse y de una buena vez terminar con esto, porque esto nos lleva a una situación, como decía yo anteriormente, la juventud nos preocupa, la juventud nos preocupa porque ha avanzado la droga, a dónde vas, y a través de la droga está la inseguridad. Está todos los días hay muertos, todos los días hay un baleado, todos los días hay asalto. Entonces, y eso va en creciente, no es que hayan está preocupados por terminar con eso. Y claro, y la situación de la droga, y no me van a decir que no saben quién vende la droga, no me van a decir quién la distribuye, porque desde a dónde sale hasta en el último rincón de la provincia se vende droga. Entonces, ¿cómo no van a saber? Entonces acá hay una complicidad entre el Estado, la justicia y lo que gobierna. La situación de Yerbabuena, yo lo saco a veces cuando hay manifestaciones, cuando hay marchas, y no debe ser nada bueno porque te acompaña mucha gente. Viene, no pasa desapercibida la columna de Yerbabuena. Debe ser que está la necesidad, por eso es que salen a la calle. Sí, realmente nosotros en Yerbabuena no sacamos gente que no sea empleado de la municipalidad de Yerbabuena. A mí me acompaña todo el empleado afiliado al sindicato y no afiliado al sindicato cuando hacemos movilización, porque más allá que tienen trabajo los compañeros, no alcanza lo que ganan. Y por ahí no quiero llevar gente que no tiene trabajo, porque no lo quiero arriesgar en la ruta, que lo choquen, o le pase algo, claro, una pelea y le pase algo a este compañero, porque realmente no tenemos un sostén para mantenerlo si hubiera algún accidente. Pero eso también nosotros, voy a aprovechar estos medios, que con los compañeros hacen mucha discriminación, en especial en el centro asistencial Ramón Carrillo, la jefa de recursos humanos manda a archivo todo lo que uno solicita para beneficio de los compañeros y bueno, me creo que vamos a entrar la semana que viene en una medida de fuerza, espero que no sea como la del 99, porque todavía nos deben 6 meses del año 99 y el gobierno de la provincia, tanto como el municipal ahora, están haciendo oídos sordos, porque realmente esos son salarios de la gente y lo tienen que pagar. Y cada vez que uno va a hacer una manifestación o va a hacer una asamblea en el lugar de trabajo, lo primero que nos preguntan es de la deuda 99. Claro. Y bueno, y ese problema surge por los malos gobiernos que han pasado administrando Yerbabuena, porque realmente es una ciudad tan rica y que no nos puedan pagar 6 meses de sueldo, y la discriminación que hacen con los módulos. Han hecho módulos para gente que realmente tiene plata y no han hecho para aquel que vive en una miseria. Yo, como decía Vicente, a ustedes les invitaría como medio periodístico a filmar esas casas que han hecho, esos módulos que han hecho en gente que son propietarios de terreno, finqueros, le hicieron módulos, y para un montón de abuelos, abuelas, gente que realmente no tiene dónde vivir, no le hicieron. Eso
Es una injusticia que le vamos a plantear mañana a la tarde al señor intendente, porque realmente duele que le hagan para aquel que tiene y el que necesita no le hagan. Vicente, entonces decidieron qué en la asamblea del día de ayer. Vamos a una medida de fuerza el día miércoles con corte de ruta. Nosotros estamos exigiendo al gobierno de la provincia 4.000 pesos de un adicional en forma urgente para recuperar una parte ínfima de... Eso no había trascendido mucho ese pedido. No ha trascendido porque no sé por qué motivo, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo, que lo tomen todos los estatales, porque acá los 100.000 estatales lo necesitan. No necesitamos de que nos adelanten sueldos, porque en realidad los sueldos ya están hipotecados, los sueldos de los trabajadores estatales. Nosotros lo que queremos... Cortan ruta y cortamos en no vienen para acá. No, por ahora cortamos en Aguilar, en Montero, en Bellavista y acá para Yerba Buena. Y convocamos a todos los trabajadores estatales de acá del Gran San Miguel a salir como han asumido compromiso en el plenario del día de ayer, que se salga y corten en cada repartición, para exigir que nos den los 4.000 pesos, como se está pidiendo desde la CTA a nivel nacional. Lo hemos tomado al pedido ese nosotros y las otras organizaciones, hasta organizaciones gremiales que están a la par del gobierno nacional, están exigiendo en forma inmediata 4.000 pesos para todos los trabajadores. Y en este caso, como CTA, pedimos no solamente para los estatales, pedimos también un adicional de emergencia para los jubilados y pensionados, también para todo en general, como para los cosecheros de limón, para los trabajadores de la estación de servicio, para todos los trabajadores. La CTA Micheli a nivel nacional está exigiendo tanto a la parte privada como a la parte estatal 4.000 pesos de adicional en forma urgente para todos los trabajadores. Gracias por estar esta noche acá en Politeia. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Para ustedes la propuesta de una pausa, ya volvemos. Seguimos en Politeia. Bueno, usted vio, Dante, de que puede decir algo del azúcar después de lo que habló Vicente Ruiz. Bastante. La situación, lo indicábamos al comienzo del programa, es bastante complicado lo que está ocurriendo en el mundo azucarero. Sobre todo, la zafra se terminó abruptamente, prácticamente quedan, a partir de ahora todos los días comienzan a terminar sus zafras y vamos a enfrentar... Llevamos los detalles, eso sé que usted lo conoce muy bien, y más de Aguilares. Por ahora le presento la nota con Eduardo Burlet, que hubo paro bancario. Mira, en realidad son muchos, partiendo del convenio colectivo de trabajo. En época de crisis siempre tratan de cortar el hilo por lo más delgado. Ya hubo en algunas instituciones bancarias casos, por ejemplo, de desvinculación de compañeros, una pretendida desvinculación, que son otra cosa más que despidos encubiertos cuando te ofrecen un retiro voluntario. La acción bancaria en este sentido, en lo que significa preservar los puestos de trabajo, tolerancia cero. Pero así como en lo laboral, también en lo económico, se está reclamando por parte de la conducción nacional y avalado orgánicamente por todas las seccionales del país, Secretariado General Nacional, Consejo Directivo, Plenario de Secretarios Generales y el propio trabajador que está harto de una carrera inflacionaria que no se le pone límite y todo lo que pueda haber significado un importante acuerdo salarial
de paritaria del año 2014, la acción bancaria en beneficio de sus trabajadores, la inflación, esta irreversible desde el Estado Nacional de la eliminación del impuesto a la ganancia, precisamente lo que está reclamando la Asociación Bancaria, y no es nuevo esto, sino del año 2010 a fines nosotros ya planteábamos en una movilización nacional al Congreso la modificación del sistema financiero y sistema tributario. Esto hay que corregir de manera inmediata porque sigue afectando a la clase trabajadora. Por otro lado, también estamos solicitando no la reapertura de paritaria, sino una recomposición salarial para llegar a fin de año y que debieran los banqueros pagar esto antes de fin de año. O sea que son dos puntos esenciales, fundamentados, más que justificados, porque no es caprichoso lo de la asociación bancaria, que se resuelva este tema de fondo, la eliminación de impuestos al trabajo, que tributen quienes en definitiva para ellos sí es ganancia, porque el salario no es ganancia, y en este sentido tenemos, por ejemplo, la minería, lo que es la renta financiera, el juego. Bueno, ahí es donde debiera apuntar el gobierno nacional y no precisamente a los trabajadores. Así que este paro nacional bancario de 24 horas sin atención al público, obviamente es en respuesta a los oídos sordos que están haciendo tanto de la parte del Estado como del lado de los banqueros. Y si no tenemos una respuesta, la conducción nacional, el compañero Sergio Mar Palazzo, reitero, avalado orgánicamente por toda la estructura de nuestro sindicato, un paro de 48 horas que va a ser también próximo si nosotros no tenemos respuesta a este reclamo que ya está planteado, que ya está en la calle, y adelantamos el éxito de este paro con movilización y con presencia activa en la calle. Esta es la primera parte de la nota con Eduardo Burret. Hay una segunda, pero por el momento, ¿qué me decía el azúcar, Dante? Azúcar, citrus, agro en general. Hay una afirmación de todas las entidades agropecuarias donde la producción agrícola en todos sus aspectos en el NOA es inviable en la situación en que estamos. Tanto por un lado la presión fiscal como los valores de precios internacionales. No están ayudando, no colaboran. Usted sabe que la soja, por ejemplo, por tomar alguno de los tantos commodities que tenemos que enfrentar en nuestra producción provincial, está en el peor precio desde el año 2002. O sea, desde el 2002 hasta ahora nunca hubo peores precios. Y eso, pero de todas maneras dicen que no es mal precio, lo que lo mata son las retenciones. Obviamente, pero también no tan solo la cuestión de retención, hay una diferencia entre el dólar que yo uso para comprar, el valor del dólar para comprar, y versus el dólar que uso para pagar. O sea, cuando tiene que comprar insumos el campo, lo hace a un valor dólar blue, por decirlo de una forma, o valor negro, el no oficial. Pero cuando él va a cobrar los dividendos de su producción, lo hace a valor del dólar oficial y encima con las retenciones. O sea, realmente lo deja muy, muy marginal. En términos de precio, es el peor ingreso. Eso, ese desaliento, esa cuestión de precio, en un momento donde se está por realizar la siembra, recuerde que ahora se está por realizar la cosecha del trigo, o sea, el trigo, tanto que hablaron de la cuestión de que los sojeros, los agricultores eligieron la soja versus el trigo, pero qué tamaña tontera, por no decir una guarangada, han dicho, si se plantan en el periodo distinto, el trigo se planta en también hay un periodismo que habla cualquier cosa. No, esto no es periodismo, lo decía la Presidenta de la Nación, lo decía el Secretario de Agricultura, lo decía el Ministro de Agricultura, realmente, perdón, son aspectos distintos, incluso más. En el caso del NOA, el trigo se planta como cobertura, es para evitar que se degrade la tierra, nada más. O sea, dejamos de hacer trigo, todo el mundo se amontonó en otras actividades, como la chía, y les fue mal, porque realmente hubo mala producción. La cuestión de incluso de comercialización de chía, tanto que se habló, usted mismo me preguntó qué pasa, qué buena onda, todo. No, solamente tiene que ser una calidad, pero recontra premium para que se la compre, el resto no tiene precio, no sirve para nada. Entonces, a su vez, si a eso le suma, no tuvimos acompañado de un clima agroecológico. Volviendo al tema de la caña, y en esto no me quiero terminar, porque sé que me va a cortar en cualquier momento. Usted es muy sensor con el tema. A mí lo que me llegó es
que está dicho casi con dolor por parte de Vicente Ruiz, como que yo conocí un sur o conocí un sur tucumano, ¿no? Un Aguilar es mucho mejor. Aguilar y esto está destrozado hoy día y nadie hace nada. No tan solo tuvo en su momento que afrontar el quiebre, sino que luego el que lo compró le realizó un desguace. Por ejemplo, se llevaron toda la planta de destilería, o sea, alcohol no hace, cuando era uno de los pocos que hacía. ¿Y hacía qué? Aguilar era una de las primeras plantas que producía el alcohol anhidro, o sea, el alcohol carburante. Realmente muchísimos aspectos donde el ingenio sí fue para atrás, pero por supuesto no tiene la fuerza que tenía. Las zafras son cada vez más cortas, y si yo le digo que solamente emplea 3 meses, 4 meses al año, cuando antes el empleo era plurianual, directamente anual, entonces por supuesto que el pueblo y todo lo que eso significa en el movimiento económico va en pérdida. Segunda parte de la nota con Eduardo Burletti. Esto más que nada simbólico, el hecho de que no se provea, en este caso para toalé, papel higiénico o agua al personal, es una muestra más de lo que significan estas estructuras lujosas, costosas, cuando la realidad de los trabajadores y quienes utilizan los servicios es totalmente opuesta. Así que lo que nos tienen acostumbrado acá cuando se habla de crisis, cuando hay crisis los banqueros, los bancos es cuando más plata ganan, porque hipotecan a quienes van en auxilio de un crédito donde los intereses son usurarios. Entonces nosotros planteamos decir, queremos de que las utilidades sean distribuidas de manera equitativa, queremos un salario digno, queremos que en esta década ganada, que únicamente ha sido para que ganen los funcionarios de turno. Acá tenemos casos muy puntuales desde el gobernador de la provincia, la familia Alperovi, la familia Rosqué, la falta de seguridad. Ya todavía hay deudas pendientes cuando se llenan la boca de decir qué es lo que está pasando en el país en cuanto a beneficios que dieron a los argentinos. No, todavía está pendiente la salud, la educación, el vestido. Y todo lo que tiene que ver con obligaciones que tiene cualquier trabajador, cualquier familia con los servicios, por ejemplo, impuestos, etcétera. Entonces, el gobierno debiera tener una mirada más amplia, pareciera de que el árbol no lo deja ver el bosque, porque este reclamo no es únicamente de los trabajadores bancarios, sino el pueblo argentino en general, que no está conforme con todo lo que está pasando, el abuso de autoridad. No, la asociación bancaria... No es nuevo esto cuando se habla hoy que se pone de moda el bonus. Nosotros lo venimos planteando de mediados de año, de julio, cuando ya afectaba la carrera inflacionaria el bolsillo de los trabajadores. Y vamos a insistir en este mismo camino con la misma firmeza para recuperar el salario de los trabajadores del sector. Queremos, reitero, un salario digno que no se siga perjudicando a la clase trabajadora. Bueno, don Terbeta, quedan pocos minutos, todos para usted. Gracias. No quiero dejar pasar el programa sin hacer algunas aclaraciones adicionales sobre lo que significa la actividad azucarera. Me desespera que nadie logre entender que tiene un efecto relevante. Entendamos algo, la vida de un ingenio no son los 400, 500, 700 o 1000 empleados que pueda llegar a tener. La vida de un ingenio, Alberto, es mucho más. Para que tengan un pequeño concepto, para alimentar una zafra de un ingenio chico son 400 camiones por día. 400 camiones que tienen que llevar la caña. Materia prima. Espere, 40 por día para sacarlo. Recuerde que hay un rendimiento, el 10% de lo que ingresa como caña se transforma en azúcar, 10, 11, 12%. Bueno, ese azúcar luego, una vez que es producida, hay que llevarla ¿a dónde? A Buenos Aires. Ya cambiamos, digamos, de recorrido. Un ingenio como Concepción, o los grandes, en realidad, estamos hablando de 1.200, 1.300 viajes por día. O sea, usted sabe la cantidad, ponga 1000 camiones de aquí uno al lado del otro, y una enorme cantidad. Toda esa flota trabaja
Además, riqueza. por 15 años, por 15 ingenios, imagínense todo el movimiento, la cantidad de cubiertas, la cantidad de gomería, la cantidad de choferes, la cantidad de combustible, la cantidad de estaciones de servicio, la cantidad de talleres, porque se rompen, entonces hay que arreglarlo. O sea, todo ese mundo, ese nada más que el tema citrus, el tema azúcar, el tema citrus también, el tema soja. ¿Cuál es el problema? Toda esa flota de camiones, por ver un sector beneficiado o perjudicado, beneficiado durante 5 meses, y los otros 7 meses, porque resulta que en Tucumán toda la actividad productiva la tenemos en invierno, caña de azúcar, citrus, la cosecha que empieza, digamos, con la soja, que también hay que transportarla, hay que cosecharla, transportarla. Bueno, desde marzo a noviembre es la actividad, y el resto del tiempo los camiones quedan parados. Además hay que traer de todo a Tucumán. La fuerza productiva ociosa que dicen. Así es. Entonces, realmente cuando esos sectores comienzan a andar mal, todo está afectado, absolutamente todo. Y yo creo que es necesario que alguna vez exista algún gobernador que entienda realmente a nuestra provincia. Mínimo, hay más de 160 actividades que se puede desarrollar desde la silvicultura. O sea, el cultivo de la seda. Porque usted que le molesta la morera, usted que le gusta la sombra de la morera, pero le molesta el fruto algunas veces, bueno, hubo enorme, o sea, a ver, ya van 5 intentos en los últimos 30 años de desarrollar la industria de la seda. Y la industria de la seda, el primero que la tuvo en el país fue Tucumán. Pero industria de hacer realmente producción en serio. Se intentó luego 5 veces más. Bueno, desde ahí la cantidad de cosas que se pueden hacer en Tucumán es enorme. Yo lo único que reclamo es que alguna vez algún funcionario tenga la idea de querer hacerlo. Otro tema, y esta vez se lo tira usted al ámbito político, los nervios a nivel provincial, a nivel nacional. Y para colmo, algún nervio adicional a la señora presidenta, que estos días parece que tuvo que tomarse un pequeño descanso, porque parece que los fondos buitre están descubriendo que el dinero de la gobernación de Santa Cruz había ido a parar en alguna de las cuentas que están investigando ahora. Vaya a saber si eso no es también una historia de Hollywood, ¿no? Porque esta gente... Bueno, el tema es que se está terminando Politeia. Agradezco a la gente... que estuvo con nosotros, pero sin duda. Y agradezco mucho a la gente que nos está viendo en el programa, del cual esa gente que en la nos calle sentimos responsables. No son muchos, no vamos a hablar de cantidad, de nadie hace cola. Pero alguien le dice, sigan adelante, está todo bien. Nos vemos el próximo jueves. Sí. Hasta luego. Chao, nos vemos.